Un grupo de profesionales que superaban ya sus 50 años de vida se encontraron en un momento y, melancolía mediante, recordaban con entrañable riqueza a nivel sentimental esos momentos vividos con su querido profesor cuando eran jóvenes estudiantes en un instituto terciario y tenían el tiempo suficiente y la paz para reunirse entre clase y clase para disfrutar de esos valiosos consejos sobre los valores humanos y el sentido de la vida. Pasaron los años, los unieron y se unieron entre todos y decidieron ir en búsqueda de ese querido y viejo ya profesor. Él los recibió en su casa con enorme alegría. Entre todos derramaban esas lágrimas de ese recuerdo tan presente en ese momento de todo lo vivido, y por supuesto que los invitó a compartir sus experiencias y a tomar una taza de café. Los primeros temas que surgieron tenían que ver con ese común denominador que en esos adultos ya consolidados en sus actividades se relacionaban con el ritmo de vida, con las vicisitudes que tenían que enfrentar y fundamentalmente con esa palabra que los atosigaba permanentemente, y era el estrés. En ese momento el profesor se acercó a ellos con una cafetera, con una vieja cafetera que estaba fuera de esos cánones que la tecnología actual nos brinda cuando nos encontramos con esa deliciosa infusión, y se encontraban en ella todos los recuerdos y todas esas vivencias que habían compartido en un momento. El profesor, aparte del café, les trajo una diversa variedad de tazas, unas de vidrio, unas de porcelana, otras de plástico y otras que realmente eran exquisitas en cuanto a su belleza, eran tazas muy finas, y por otro lado una cantidad de tazas sencillas y baratas, y las dejó para que se sirvieran y que continuaran con su charla. Al poco tiempo el profesor regresa, los mira y les dice: fíjense, mis queridos muchachos, como ustedes han elegido las más bonitas entre las tazas de café que yo les puse. Y es normal, porque cada uno de nosotros quiere lo mejor para sí mismo, pero esto se relaciona profundamente con lo que ustedes están conversando, con el estrés. Pensémoslo de esta manera: el café es la vida misma. El dinero, las posesiones materiales, la posición social, el trabajo, en todo caso tiene que ver con esas distintas tazas que dan forma y soportan a la vida. El tipo de taza no cambia la calidad del café, que es lo que ustedes quieren beber, pero nosotros, por concentrarnos muchas veces en la taza, nos olvidamos de disfrutar el café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino es la que hace lo mejor con lo que tiene. Estos jóvenes con juventud acumulada miraban al profesor con emoción, y él les decía: disfruten de cada sorbo de café, disfruten de cada instante de su vida. Con este hermoso relato le damos la bienvenida a nuestro encuentro número 131 de Emprender Hoy. ¿Y cómo estás disfrutando tu café?
¿Estás poniendo más atención en la taza que lo contiene o en el contenido en sí mismo? Realmente es un relato maravilloso y que nos acerca, como siempre, a reflexionar sobre ese trabajo interior y esa pérdida de tiempo muchas veces que se relaciona con la pérdida de vida misma a la hora de poder disfrutar de las pequeñas cosas. Yo quiero cerrar este primer bloque con lo siguiente. Cuando alguien enfermaba, los chamanes y los sabios preguntaban: ¿cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de contar historias? ¿Cuándo dejaste de sentirte cómodo en el dulce espacio del silencio? Los espero en el segundo bloque de Emprender Hoy. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol, de los gritos de tu entrenador, de no quedar seleccionado en las audiciones, de que el revés no entre, de que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Las decisiones nos ayudan a comenzar y la disciplina nos ayuda a terminar. Dijimos la semana pasada, en el programa anterior, que íbamos a empezar a abordar el tema de la disciplina personal y de lo denominado o la denominada autodisciplina. Yo quería hacerles una pregunta o la que
venimos reiterando muchas veces, ¿no es cierto? Como punto de partida. Esa pregunta que nos permita generar un desafío en cuanto a nuestro pensamiento. Y tiene que ver con qué querés lograr de tu vida. Ahí nos tendríamos que parar un poquitito. Primero, ¿en qué quiero lograr de mi vida? En el aspecto que yo decida trabajar. Y el segundo paso sería cómo lo voy a hacer, cómo pienso llevarlo a cabo. Hay palabras que quería registrar en pos de esta respuesta, en pos de esta pregunta, y que lo podemos definir como disparadores. Si estas respuestas a la pregunta van de la mano de fácil, tranquilo, sin esfuerzo, rápido, es muy factible que nos sintamos bastante frustrados en cuanto al resultado. ¿Por qué les digo esto? Porque yo quería empezar un poquito al revés, hablando de otras palabras que no tienen tanta o tan buena prensa como las anteriores. Tedioso, aburrido, incómodo, difícil. Es como hablar de la angustia, como hablar del dolor en todo caso. No lo queremos vivir y no queremos tener como proceso este recorrido. ¿Y quién dice que el recorrido va a ser rápido, fácil, tranquilo, sin esfuerzo? Bueno, ahí donde está nuestro impedimento mayor para lograr los resultados que nos propongamos. Y ahí donde va un poco el desafío de la disciplina. La disciplina como palabra en su derivación del griego y que tiene que ver con el poder, ¿no es cierto? Con el poder y la autodisciplina, ese poder, ese control que uno tiene que hacer sobre nosotros mismos. Esa coherencia en nuestras acciones que nos permitan generar habilidades, y esas habilidades que se transforman en conductas que nos lleven como resultado lograr encarar esos desafíos que muchas veces tenemos pendientes. Bueno, es precisamente en amigarnos con lo que veníamos diciendo recién, en amigarnos y entender con que el proceso, ese proceso no es instantáneo, no es automático, y ahí donde se producen los mayores desencuentros con nosotros mismos, porque en realidad queremos el resultado ya, queremos la solución mágica, queremos el sin esfuerzo y sin sufrimiento. Es muy importante que nosotros entendamos la importancia del viaje. Más allá del punto de partida y el destino donde queremos llegar, esto en el medio, el recorrido durante nosotros permanecemos más tiempo, es en el viaje. Y el viaje pongámosle como sinónimo el proceso. Y todo proceso, el cambio en nuestro pensamiento, debe ser entendido como tal, y más que percibirlo como algo negativo o tedioso, en todo caso, yendo al ejemplo de Edison, que les nombro siempre en la creación de la lamparita, cuando le preguntaban a Edison cómo había hecho para soportar esos más de 1000 intentos, es decir, para lograr generar la bombilla eléctrica, es decir, cómo había superado tantos fracasos. Esa era la pregunta concreta, y él lo planteaba de una manera muy sabia y serena, y decía que él no los consideraba fracasos, sino como que sentía que eran 1000 pasos para llegar a un fin. Para mí ese ejemplo es extraordinario y trato de llevarlo a cabo en mi propia vida, más allá de lo que me cueste, pero ni siquiera en 1000 pasos. ¿Cuántas veces nosotros nos rendimos ante el tercero, ante el cuarto, ante el quinto? Es lo que hablamos siempre en pos, no solo a los emprendedores, sino en la búsqueda laboral, que hay que intentarlo, hay que tratar de golpear 100 puertas para lograr que una se abra. ¿Y por qué dije 100 puertas? Para no decaer. Si yo soy consciente de ese proceso y que voy a necesitar dar esa cantidad de pasos,
no tengo por qué decaer en el paso ni 7, ni en el 30, ni del 50. Tengo que entender que es un camino que en algún momento esa puerta se me va a abrir. De eso un poco se trata el hecho de lo que venimos hablando de la disciplina en todo caso. Ese poder sobre uno mismo que en la medida que vamos desarrollando y que vamos logrando focalizarnos en lo que estamos hablando, generamos una confianza que se traduce en la autoestima personal y en una sensación de libertad. Tenemos que tener en claro que todo esto es el cimiento de esa construcción, esas bases de cualquier construcción edilicia donde en realidad lo más importante y no lo más bello, lo más importante es lo que no se ve. Soy partidario de la disciplina del silencio, que podría hablar horas enteras sobre ella. El dramaturgo irlandés George Bernard Shaw es el dueño de esta frase y que nos invita también con esta reflexión en ir hacia ese silencio interior tan necesario para generar un punto de partida para nuestros propósitos. Nos vemos en el tercer y último bloque de nuestro programa de hoy. Te podés cansar de despertarte antes de que salga el sol, de los gritos de tu entrenador, de no quedar seleccionado en las audiciones, de que el revés no entre, de que no escuchen tus ideas. Pero no te cansás. Piero, la evolución del descanso. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Dile al mundo lo que quieres hacer, pero primero enséñale lo que has hecho.
Esta hermosa frase del escritor estadounidense Napoleón Hill nos invita a un llamado a la acción, que es un poco lo que nos falta habitualmente. Y ahí que hacemos tanta referencia al silencio y demostrar a través de nuestras acciones el producto de nuestro caminar. Yo quería plantear un poquitito algunos pasos o algunos elementos que nos pueden permitir a nosotros entrar en ese camino para nuestra cultura, por lo menos. Ahora vamos a ver por qué. Para nuestra cultura, en ese camino que nos lleve a ese autocontrol, en todo caso, a la autodisciplina. Y hay elementos que tienen que ver con enfocarte directamente con el propósito que estás buscando, que es lo que hablábamos con la pregunta inicial. Destruir en lo cotidiano las rutas de escape. ¿Cuáles son las rutas de escape con las que nosotros nos encontramos habitualmente? Si queremos ser absolutamente precisos con el momento que nos toca vivir, las redes sociales, el celular, los elementos que nos distraigan para ir generando esos hábitos o esos consumos de tiempo innecesarios que muchas veces hacen que nuestra atención, fíjense que estar en contacto con tantas pantallas generan en la actualidad, se ve en los estudios médicos y se ve en profesionales donde se estudian distintas partes del mundo, el déficit de atención cada vez mayor en los chicos y cada vez mayor en el que tiene que cumplir con una tarea. Y no es casual esto. Nosotros nos encontramos con muchos impedimentos en nuestro accionar, que no nos damos cuenta que estamos nutriendo día a día elementos que nos perturban y que realmente van a ser, que son muy difíciles de corregir, porque es como que estamos en un círculo vicioso muy complejo. Por otro lado, eliminar las excusas es fundamental. Eliminar todo lo que nosotros nos justifique en cuanto a que no podemos hacer o lograr lo que tenemos que hacer. En el bloque pasado hablábamos de disfrutar del proceso, y disfrutar del proceso ese que no nos gusta, como el que tiene que tocar, el que quiere practicar un deporte, lo que quiere llegar es poder ya jugar y competir. El que quiere tocar la guitarra quiere plasmar directamente las notas musicales de manera rápida. ¿Y qué queda del entrenamiento? ¿A quién le gusta el solfeo? ¿A quién le gusta ese entrenamiento como se habla cuando en esos deportes individuales como el tenis nadie sabe la cantidad de horas que un deportista tiene que estar peloteando contra una pared? Porque nosotros lo que tenemos de manera muy frecuente es en vista solamente el resultado, como decíamos, y no el camino. A la hora de hablar de la disciplina, no es conveniente centrarnos solamente en una cultura. Yo quiero comentarles un poco la historia y de paso presentarles a Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un orador motivacional que nació en Ciudad Bolívar, una de los barrios más pobres de Bogotá, Colombia, con su madre colombiana y su padre japonés. Esto hizo que él viviera su adolescencia y más de 14 años de su vida en el Japón, y que pudiera contrastar realmente dos culturas totalmente distintas, la latina y la japonesa. Y en una de sus charlas sobre la disciplina, él nos plantea para un japonés qué es lo que representa la disciplina. Y no estamos haciendo un juicio de valor sobre los extremos que se generan en las distintas culturas, sino quiero focalizarme sobre lo que yo encuentro como positivo para el análisis. Y ellos incorporan dentro de la definición para que haya disciplina 3 palabras: orden, limpieza
y puntualidad. Eso es la disciplina para el japonés. ¿Qué significa? Un japonés, ¿por qué encuentra siempre las llaves? Porque bautiza un lugar donde ubicarlas, donde ponerlas. Un pequeño ejemplo para que ustedes se den cuenta la diferencia que hay. Muchas veces cuando nosotros perdemos un montón de tiempo porque no ubicamos nada por ese desorden constante, en muchos casos, y me incluyo, y realmente se nos hace todo más difícil. La limpieza como concepto de deshacernos de lo que ya no nos es útil en todo sentido, y la puntualidad como un elemento básico de la responsabilidad a tal fin. Por eso dice que hay palabras que un japonés no entiende cuando, como los latinos cuando decimos en un segundo estoy, hacen así y dicen ya pasó, no puede ser, no entra en su cabeza ese léxico en todo caso. Yo me acuerdo cuando hace muchos años estaba vinculado con un instituto de idiomas y venía gente acá a Bahía Blanca a trabajar desde Finlandia, por ejemplo, a trabajar al polo, y aparte del traductor de idiomas, lo que necesitaba era un traductor en cuanto a la cultura, los hábitos, porque no entendían por qué había que hacer una cola en un banco, no entendían por qué las conductas deshonestas que para nosotros son moneda corriente, y no entendían precisamente la cultura y había que explicarle cómo se vivía en otro país. Entonces es grato realmente poder tomar lo mejor como de cada persona, lo mejor de cada cultura, y ver de qué manera lo podemos internalizar. Bueno, un placer como siempre compartir el programa de hoy. Un abrazo de corazón para todos los que nos acompañan, hacen posible el programa, para todo ese grupo hermoso de Emprender Hoy, y los espero, si Dios quiere, en nuestro próximo encuentro.